Entonces, vamos a empezar a grabar. Listo. Este, vamos a ver. Ok. Entonces, bueno, sean todos y todas bienvenidos. Tenemos hoy, como habíamos conversado de previo, el placer de tener a el doctor David Duarte, pues con nosotros. David tiene un currículum espectacular. Digamos, el cargo que ocupó en la función pública por muchísimos años, fue de secretario letrado de la Procuración General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Él es de formación abogado, doctor en Derecho con especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Derechos Humanos. Tiene un diploma de estudios avanzados del doctorado en Economía Industrial y Relaciones Laborales de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Y es especialista en justicia constitucional y derechos humanos con orientación constitucional por la Universidad de Bolonia, Italia. Y además ha impartido en diversas universidades, en la Universidad de Buenos Aires, en la especialización y maestría de Derecho del Trabajo. Ha sido profesor en la especialización de Derecho del Trabajo en la Universidad de Corrientes, profesor de la especialización de Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional de Rosario, profesor de la especialización de Derecho del Trabajo en la Universidad Nacional de La Plata, profesor en la Universidad Nacional José Paz. Ha sido profesor invitado en la Universidad de San Carlos en Guatemala en la maestría y el doctorado, y profesor invitado en la maestría de Derechos Humanos en la Universidad Nacional. Y hace un par de años también lo tuvimos como profesor invitado acá en la Universidad de Costa Rica, impartiendo un curso completo sobre daños en el trabajo desde la perspectiva de los derechos humanos, que es precisamente lo que le hemos pedido el día de hoy que comparta con nosotros. Este, David, es el curso laboral 2. Los estudiantes llevan 3 laborales. Y en este laboral, pues se ve la parte de la extinción de la relación laboral y los temas procesales y demás, y todo lo que tiene que ver con riesgos de trabajo, seguridad social en general y demás. Entonces, por supuesto que el tema de daños es fundamental para nosotros. Así que bueno, sin más, le dejamos el micrófono a David. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Eh, Agradezco la invitación de la Universidad de Costa Rica, en especial a Mauricio, que, bueno, nos une un vínculo de años y también con mucha alegría he estado allá en su tierra, que he disfrutado también de la compañía de amigos. Eh, el tema que nos convoca es uno de los temas centrales, diría yo, del derecho del trabajo. Quizás tenga un poquito de ceseo o dificultad para hablar, es que tuve una operación importante pero voy a hacer voy a tratar de que se entienda y si no me paran y me repreguntan. No tengo inconveniente. Pero el tema de daños creo yo que es fundamental. Recién hablabas de la extinción del contrato. Y la extinción del contrato, que tiene que ver con la estabilidad de la persona que trabaja, de un contrato que nace bilateral y se rompe de forma unilateral cuando el empleador decide despedir sin motivo, sin causa, genera un daño. Eh, es un ilícito porque un contrato que nace bilateral y se rompe de manera unilateral genera un ilícito contractual. Tiene que haber motivación, tiene que haber causa. Y esto está muy bien explicado en un precedente del 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Lagos del Campo.
que empieza a abrir la interpretación del artículo 26 de la Convención Americana. El artículo 26 estuvo dormido durante muchos años, en el sentido de no darle el alcance y la importancia y trascendencia que tiene esta norma, que establece los derechos económicos, sociales y culturales de las personas en el ámbito regional, es decir, en el ámbito de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la cual le agrega la interpretación que debe asignarse a esta norma el artículo 29 de la Convención Americana, que dice que debe interpretarse conforme la Carta de la OEA y además conforme la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre Americano, que introduce el concepto de derecho al trabajo. Cuando se introduce el concepto de derecho al trabajo, lo importante es hablar de derecho en qué condiciones. Derecho al trabajo, de no verse privado del empleo injustamente, pero además en las condiciones de satisfacción que procuren la tutela y protección de la integridad psicofísica de la persona que trabaja. ¿Y de dónde analiza esto? Interpretando ese artículo 26 de la Convención Americana a la luz de el PIDEX, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya ha tenido interpretación por parte del Comité de la ONU del tema del derecho al trabajo en la Observación General 18 y, agregado a esto, la Observación General 23. Estas dos observaciones es la que motiva que después la Corte Interamericana interprete en sucesivos fallos, como por ejemplo el caso Spoltore, luego otro caso llamado Fábrica de Fuego de Brasil y el caso Buzos Misquitos de Honduras. Estos tres casos, es no solamente el derecho al trabajo, el no verse privado del empleo injustamente, es decir, que tiene que haber causa, sino además en qué condiciones, en condiciones de respeto de la dignidad de la persona y su salud. Esto como principio básico del derecho de daños, ¿no? Porque cuando uno habla de derecho de daños, se empieza a pensar en la seguridad social, en los organismos del Estado que procuran darle una reparación, pero eso borra al sujeto obligado en respetar la dignidad de la persona, en respetar la integridad psicofísica de la persona que trabaja. Y cuando digo el sujeto obligado, es el empleador. Pero que el empleador tiene obligaciones precontractuales, contractuales y al momento de la extinción. Es decir, esas obligaciones de respetar la integridad psicofísica, de respetar el derecho al trabajo en esas condiciones, es precontractual, contractual y al momento de la extinción. Dicho esto, yo voy a avanzar con una placa, si es que me permite el querido profesor Mauricio. Este, vamos a ver si puedo compartir ahí. No sé si se alcanza a visualizar. Ahí se ve bien. Se ve, se cambia, se permiten los cambios. Sí, perfecto, perfecto. Bien, bueno, ¿qué tenemos? Hice esa breve introducción para hablar de derechos humanos del trabajador en la empresa. Es decir, derechos fundamentales de las personas, tanto de la Constitución política de Costa Rica, como la Constitución política de Argentina, de la Constitución política de los Estados americanos en su generalidad, del Río Bravo hacia el sur, vamos a encontrar esta perspectiva de derechos humanos insertada en las constituciones, pero que además nuestros países han ratificado también convenios, tratados,
normas internacionales, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos, como por ejemplo eh, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero a su vez también los convenios de OIT. Y una salvedad, convenios de OIT de aquellos que son de derechos fundamentales, que no necesitan ratificación de los estados y es obligatorio para los estados miembros porque lo dice la Constitución de OIT. ¿Y qué temas trata? Trata el tema de libertad sindical, el tema de no discriminación, abolición del trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil, y además se agregaron a estos derechos fundamentales, protección a la salud del convenio 155 y además el de seguridad e higiene, convenio 187. Es decir, estas normas internacionales conforman estos derechos fundamentales junto con las constituciones de nuestros países. ¿Qué principios? Condiciones dignas y equitativas de labor en el contrato de trabajo, derecho a la intimidad y privacidad que nos provoca el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Y vemos hoy en día, bueno, cómo avanza esto a pasos agigantados a través de la inteligencia artificial. Y como dijo un profesor de matemática, esto no es inteligencia artificial, es astucia eh, artificial. ¿Por qué astucia? Porque el ejemplo él lo da en la inteligencia artificial, dice, la inteligencia es humana y la inteligencia tiene conciencia. En cambio, la inteligencia artificial es el alumno astuto que estudia de memoria, puede aprobar un examen de matemática, pero no comprende qué significa la fórmula matemática. Eso solamente lo hace la inteligencia, no la astucia. Y lo que tiene la inteligencia artificial es astucia. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia. Con lo cual no tiene ética, no tiene moral, no sabe lo que está bien, lo que sabe lo que está mal, no le importa. Y esto es un llamado de atención. Mi compañera, Daniela Fabián, estuvo en Honduras dando una charla sobre lo que se viene en Argentina, que es la creación de empresas de inteligencia artificial, es decir, empresas sin humanos. Y ahí, ¿cuál es el problema? El tema de la responsabilidad. ¿Quién se hace responsable de una empresa que es manejada por inteligencia artificial? ¿Se entiende la problemática? ¿Dónde va el tema de la intimidad, la privacidad? Garantías de igualdad de trato y no discriminación, acabar con la violencia y acoso, incluida la violencia de género, la salud y la vida en el trabajo. Y esto lo que nosotros llamamos es respetar el principio de indemnidad. ¿Qué quiere decir principio de indemnidad? De salir indemne del contrato, es decir, salir sin daño. Es decir, un contrato de trabajo, la persona que se lo suscribe es para cobrar un salario, tener un ingreso económico para tener una vida digna, pero no para salir dañado. Si la persona es dañada, obviamente corresponde una reparación. Después vamos a ver en detalle esto. Por eso, ahí le agregamos algo interesante que introduce el convenio 190 de acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia de género, que son los riesgos psicosociales. Es decir, el concepto de riesgo psicosocial viene desde los años 2000, por allí, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se introduce el concepto de riesgo social en las actividades laborales. Y ahora, a partir del 2019, el convenio 190 introduce el concepto de riesgo psicosocial. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque introduce ya todo lo nuevo del siglo XXI. Es decir, en las relaciones laborales se manifiestan como abuso o violencia de poder empresario, algunos riesgos psicosociales, como puede ser la discriminación, el mobbing o acoso psicológico o violencia laboral,
violencia de género, acoso sexual, estrés laboral y la enfermedad del siglo XXI, producto del uso de las nuevas tecnologías, que es el burnout o desgaste profesional. No vamos a entrar en detalle de este concepto. Yo siempre recomiendo la lectura del filósofo Byung-Chul Han, un librito que se llama La sociedad del cansancio, que introduce este concepto, así como que la enfermedad del siglo XXI, producto del uso de las redes, es el burnout o desgaste profesional, o el síndrome del quemado, también se le dice. Pero bueno, allí esto que llamamos como violencia del poder empresario, muchas veces no es solamente, porque uno lo piensa en función del uso de una maquinaria o el uso inclusive de la computadora, ¿no? Que trae problemas de túnel carpiano, si tiene o no almohadilla, del sillón ergonométrico, es decir, la postura física de la persona que trabaja, los síndromes de visión que genera estar muchas horas frente a una pantalla. Estos son problemas que genera, pero también formas de organización del trabajo. Es decir, la flexibilidad laboral, que empieza en Europa en la década de los 80, después de las políticas de globalización de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, hace que se introduzcan cuestiones como por ejemplo la polivalencia o formas de trabajo de bancos de hora o sistemas de jornada de trabajo flexible que generan los problemas que decíamos de estrés y el estrés crónico que es el burnout y formas también de trato que tienen las empresas respecto a los trabajadores con los trabajos polifuncionales, ¿no? Es decir, las categorías laborales empiezan a borrarse y un trabajador atiende el teléfono, sirve el café y además pasa la escoba y limpia los baños. De paso, porque, bueno, de esa manera trata los tiempos muertos, es decir, esto del tiempo justo de trabajo y no por jornada de trabajo. Todo esto que son alteraciones que se han producido en las condiciones de trabajo, genera impacto en la salud y en la integridad psicofísica de la persona que trabaja. Ya la afectación serán los daños laborales que deben prevenirse. El tema es, primero, tomar conciencia. Yo siempre cito a un psiquiatra francés, eh, de Jour, que dice, si los problemas sociales no tienen una manifestación social, de reclamo social, la política no atiende el tema. ¿Y qué pasa con estos daños que se provocan en las relaciones individuales de trabajo? No se manifiestan socialmente porque son problemas a veces de las personas, problemas, como dirían los funcionarios actuales de mi país, problemas entre particulares, ¿no? Y en realidad la afectación de la salud o la afectación de las condiciones dignas de trabajo de una persona compromete a la sociedad toda. Después vamos a ver cómo en el texto constitucional, bueno, la Argentina tiene algunos párrafos, pero en la Constitución de Costa Rica también habla del compromiso social que tiene la sociedad y por ende el Estado debe hacerse cargo de aquellas afectaciones a la integridad psicofísica de la persona, a las condiciones de labor. Por eso, cuando decimos deben prevenirse, es para que el daño no ocurra, porque una vez que ocurre el daño, después vamos a la reparación, pero el daño ya ocurrió. Y a veces las reparaciones no son suficientes, porque quedan herida en el alma, queda la herida en algo que va más allá de una reparación económica. Y esto es lo que hay que tratar de evitar. Lo cierto es que el cambio de paradigma de la óptica de los derechos humanos en el trabajo nos pone en alerta de remixar el derecho laboral, rescatando principios básicos del derecho del trabajo, como la dignidad, ¿no? De la persona que trabaja. Pero fíjense usted el principio de indemnidad, ¿no? Que es el deber de no dañar a otro. El deber de no dañar a otro, que después lo vamos a ver
en detalle, no solamente en la Constitución de Costa Rica, sino cómo ha sido elaborado este concepto en la Constitución de Argentina para la solución de casos concretos en materia laboral. Protección de la integridad psicofísica del trabajador, que ya lo dijimos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha hecho cargo de esto y lo ha desarrollado plenamente en la interpretación de los derechos económicos, sociales y culturales, cuando nos habla en los casos, no solamente el lago de campo, sino los que vinieron después, como Fábrica de Fuegos y de Brasil y Musos Mixquitos de Honduras. Por lo tanto, la reparación en estos casos debe ser integral o plena como concepto de indemnización justa. Es decir, reparación plena o integral, estamos hablando de que se repare no solamente el daño material, sino también el daño moral y el daño psicológico, haciendo una separación entre daño psicológico y daño moral. Además, el daño material. Es decir, esto que es el concepto de reparación plena o integral, como indemnización justa, está desarrollado también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fallos anteriores, interpretando qué cosa, los artículos 21 y 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en el concepto del principio de indemnidad, el principio de no dañar a otro, ese principio, en la interpretación de la Corte Argentina, y que la Corte Interamericana está en la misma línea, es un concepto que es el siguiente. ¿Por qué debe ser plena o integral la reparación? Dice la Corte nuestra de Argentina. Porque si no está totalmente reparado el daño subsiste hasta que se repare. Es decir, si yo reparo el daño material, que es la pérdida de aptitud o la capacidad de ganancia, porque es lo que pasa con el daño material, yo reparo que la persona se merma o reduce su capacidad de ganancia. Tiene una incapacidad del 30%. Bien, le reparo el 30%. ¿Qué reparo hay? La pérdida de capacidad de ganancia. Pero no estoy reparando el daño moral, no estoy reparando el daño psicológico o algún otro daño que pueda llegar a aparecer. Lo cierto es que, en principio, esa reparación del daño material no contempla todos los daños. Y este es otro de las cuestiones. ¿Por qué? Porque ahí dice el daño subsiste hasta que no sea reparado plenamente. Y aquí es un poco el desafío, ¿no? De interpretación, de desafío de trabajar con estos conceptos para sacarle el jugo a la Constitución de Costa Rica. Deber de indemnidad, el deber de seguridad, de integrar gastos, resarcimiento de daños, otorgamiento de alimentación y vivienda digna. Estos institutos, que fueron diseñados como instrumentos preventivos para evitar la ocurrencia de daños, como dispositivos concretos de autotutela, como la excepción de incumplimiento expreso, es decir, cuando la persona se abstiene de prestar su obligación porque la otra no está cumpliendo. ¿Qué es lo que no está cumpliendo? Su deber de previsión, su este, previsión, es ver antes la ocurrencia de la posibilidad del daño. Tengo normas de seguridad e higiene, ¿no? Y eso lo podemos ver en el convenio 155 y 187, que están incorporados en el convenio 190. No solamente que son de derechos fundamentales, sino que estos convenios 155 y 187, el primero en materia de salud e higiene y el otro en salud e higiene en el trabajo. Esos dos convenios de OIT, que forman parte de derechos fundamentales, con lo cual no necesitan de su ratificación, están incorporados al convenio 190 y están incorporados como elementos preventivos de la salud. Por eso es importante tenerlos presentes. Y ahí, en esta idea, la hipótesis de generación de daño, que puede ser contractual, extracontractual o precontractual. Yo mencioné lo precontractual varias veces. ¿Cuándo se da el tema precontractual? Por ejemplo, en una entrevista. A veces hay formularios, ¿no? Que le dan a llenar al candidato a un puesto de trabajo.
ese candidato al puesto de trabajo muchas veces es discriminado. Obviamente que la discriminación siempre es de manera solapada. No está a la luz del día, no es ante escribano ni testigo. Es decir, es cerrado en un cuarto, un formulario, se llena y se entrega. Eso queda archivado o se sube a la nube, pero es información privada que es apoderada por parte de un tercero y que la usa para ver cuestiones personales y de intimidad de la persona. Por ejemplo, si la persona está embarazada, si la persona tiene alguna enfermedad, si la persona es portadora de HIV-Sida o cualquier otra cuestión de exigencia que aparece en ese formulario que se llena como precontractual y que la persona no es contratada por estas circunstancias. Y esto es obviamente una discriminación que se da y se ha dado en Argentina, dos casos trascendentes. Una es el caso de la heladería Fredo, donde no se contrataban mujeres, el caso este, eh, Borda, otro caso de una colectivera. Es decir, son casos donde no se la contratan a esta persona por ser mujer, nada más. Es un trato discriminatorio. Y uno dice, ah, no, pero eso no es derecho laboral. Bueno, no importa. En mi opinión, es derecho de trabajo, porque hay una precontractualidad. Y obviamente que esto debería tramitar en el fuero de trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el contrato de trabajo. Y esto sí, creo que debemos trabajar jurídicamente en este concepto. Motivo o ocasión, rescisión o extinción de contrato, puede ser un momento en el cual se dan situaciones de daño, lo dije al principio cuando hablamos sobre extinción brevemente, ¿no? Muy por arriba. Situaciones de violencia laboral, que están muy bien descritas en Convenio 190, que habla de comportamiento inaceptable, ¿no? Un concepto amplio. ¿Y por qué mete un concepto amplio la OIT? Para no andar con pruditos luego de introducir palabras que evocan hechos que después son difíciles de probar. Entonces, comportamiento inaceptable, eh, inclusive la mera intención, dice el convenio 190. Por eso es importante, eso por ahí lo vemos el jueves, pero yo voy adelantando opinión sobre la relación del convenio 190 y los daños del trabajo. Y lo referido al daño ocurrido en ocasión del trabajo, como los accidentes laborales, las enfermedades profesionales o las enfermedades accidentes. Guarda con estas. ¿Por qué? Porque son las enfermedades que se producen por trabajo repetitivo, que no son típicas profesionales, porque no están calificadas como tales, pero que se dan en ocasión del trabajo. Como por ejemplo, muchas veces eh, las lumbalgias, las varices o la hipoacusia, donde están modos, formas de prevenir, algunas están calificadas como enfermedades profesionales y otras no están calificadas como enfermedades profesionales, pero son enfermedades que no están encuadradas como enfermedades profesionales, pero que generan daños en la salud de la persona. Esas son las enfermedades accidentes, que son las que se provocan por trabajo repetitivo. Teníamos un caso de un operario que trabajaba en una máquina con un pedal al cual él apoyaba la pierna izquierda en el piso firme y con la pierna derecha activaba un pedal, ¿no? Y con las manos iba trabajando en la máquina. Es decir, estaba 8 horas con ese pedal moviendo la pierna. Obviamente que las varices, ¿no? Ese engrosamiento de las venas se produce por problemas circulatorios. Muchos de estos suelen ser congénitos. El trabajo incide como relación concausal para provocar este tipo de daño. Pero claro, esta persona tenía varices solamente en la pierna de apoyo, es decir, en la pierna izquierda. En la pierna derecha no tenía varices. Entonces ahí la compañía de seguro decía, no, esto no es, son varices producidas por el trabajo. ¿Por qué? Y porque en realidad
si fuera producida por el trabajo, tendría varices bilaterales, es decir, en las dos piernas. Esto, evidentemente, es una persona que tiene un problema circulatorio en esa pierna. Claro, el tema es que el médico después aclara. Lo que pasa es que la otra pierna está en permanente movimiento y eso motiva que los músculos estén irrigando sangre permanentemente y esto provoca el flujo sanguíneo. En cambio, la otra pierna que está en bípeda, está en estación y que la varice se produce por bípeda estación, al no ser bípeda, el razonamiento de la compañía de seguros es decir, bueno, si es en una sola pierna, no puede ser la actividad. Y que la actividad era precisamente de una sola pierna. La otra estaba en posición estática y era lo que provocaba las varices. Y obviamente que esto requiere a veces de este tipo de interpretaciones, más médicas que jurídicas, pero que tenemos que tener en cuenta siempre los detalles de cómo es la actividad del trabajador para ver, ¿no?, cómo hacer prevención y cómo ver para ubicar la existencia de un daño. Derechos humanos y derechos sociales. Los derechos sociales se agregan, esto lo dijimos al principio, las normas internacionales de derechos humanos, específicamente aquellas sobre integridad psicofísica. Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el derecho económico, social y cultural del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos se integra con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en las condiciones de su vigencia. ¿Qué quiere decir? Cómo esta norma es interpretada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Por eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el ámbito regional, interpreta el artículo 26 trayendo no solamente el PIDEX, sino cómo es interpretado el PIDEX en otro ámbito. Entre otros, podemos hablar del desarrollo humano, el proyecto de vida digno y evitar el empobrecimiento de la víctima. ¿Qué quiere decir esto de evitar el empobrecimiento de la víctima? Que la persona dañada no puede quedar en peores condiciones económicas de antes de producirse el accidente, la enfermedad o el daño que ocasiona el trabajo en esa persona. No puede quedar en peores condiciones. Por eso evitar el empobrecimiento de la víctima como consecuencia del daño que se le ocasionó. Eh, y ahí vamos al PIDEX, que fue tratado en este fallo Aquino de la Corte, que desarrolló este fallo Aquino el caso, este que decíamos de el deber de indemnidad o el deber de no dañar a otro, del artículo 19 de la Constitución, y que la Constitución Política de Costa Rica tiene un texto similar. Después lo vamos a ver. Vamos a esto, condiciones de línea equitativa en el pacto. Artículo 7, está citado por estos dos fallos que dije, Buzo Mezquito y este, Fábrica de Fuego. Dice este artículo del PIDEX, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren, en especial la seguridad ella quiere en el trabajo. Y el artículo 12, que habla de el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el mejoramiento de todos sus aspectos de higiene del trabajo, la prevención y el tratamiento de las enfermedades profesionales. Fíjense cómo se enlaza esto con no solamente la Convención Americana, con estos principios de interdependencia de la normativa de derechos humanos, sino también con los convenios de OIT. Porque los convenios de OIT, que los mencioné, de derechos fundamentales, convenios 155 y 187, más los otros de libertad sindical, no discriminación, abolición del trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil, se incorporan al convenio 190. ¿Mm? Fíjense el enlace que hay, porque el convenio 190 lo dice expresamente. Y obviamente el derecho a un medio ambiente laboral sano.
¿no? Y ahí evocamos el artículo 50 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, que dice, toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias de higiene y seguridad del trabajo. Artículo 66. ¿Y por qué las traigo? Las traigo para enlazar estas normas internacionales, para enlazar lo que decimos los daños en el trabajo. Es decir, nosotros no podemos hacer una lectura con dos anteojeras, ¿no? Vieron que los caballos le ponen anteojeras para no asustarse cuando pasan los autos. No, hay que sacar esas anteojeras y ver el derecho del trabajo en un bloque, como dice la doctrina constitucionalista, el bloque de constitucionalidad que incorpora los tratados internacionales de derechos humanos. Ese bloque me permite interpretar el derecho del trabajo con un alcance mayor, con un alcance que me permita, ¿sí?, generar, obviamente, una interpretación más amplia. En esta idea, fíjense, ya lo dijimos, pero lo vemos en pantalla, lo que dijimos del convenio 190. Está en el párrafo sexto, ¿no? Y artículo 5 del convenio 190 y en el párrafo sexto de la recomendación 206, que es adicional al convenio 190, esta recomendación, que dice que debe leerse conjuntamente con el convenio, ¿eh? Así es como lo dice la OIT, que debe leerse conjuntamente. ¿Y que incorpora? Convenios 155 y 187, que tratan sobre seguridad y salud de los trabajadores y seguridad y salud en el trabajo. ¿Eh? Bien, la cultura de la prevención, según la OIT, que me lo dice el convenio 157, 187, que lo acabamos de ver, y el convenio 190, para acabar con la violencia del costo. Por eso, esto de la cultura de la prevención son dos facetas. Una es la prevención y la otra es la reparación. La prevención para que no ocurra el daño. La reparación cuando el daño ocurre. Pero las dos cosas deben enseñarse porque hay que evitar el daño. Por otro lado, este convenio 87, entre su articulado, dice ambiente de trabajo no solo sanos, sino saludables, lo que permite una interpretación del riesgo laboral más amplio que el simple relación de salud física, pues involucra los riesgos psicosociales. Recuerden que dijimos la incorporación de los riesgos psicosociales en este aspecto. Así es que en el convenio 155 me dice que el término salud, esperen que me tengo acá. Mira, chica, ahí está. Es que el término salud en relación con el trabajo abarca no solamente la ausencia de afecciones de enfermedad, sino también los elementos físicos y mentales que afectan a la salud y están directamente relacionados con la seguridad y higiene del trabajo. ¿Se acuerdan que dijimos? No solamente la reparación del daño material, sino también daño moral y daño psicológico. Y acá lo tenemos en este artículo 3. En otro párrafo de este convenio, lo aclaro simplemente, habla de que el ámbito de aplicación del convenio no es solamente las relaciones del ámbito privado, sino también el ámbito público. Es decir, los empleados públicos también están cubiertos, ¿no? Hago esta aclaración por las dudas, por si llega, porque los administrativistas hacen compartimentos estancos, separan, ¿no? Decir, bueno, estos son derecho privado, no tiene que ver con el derecho público. En el derecho público tenemos las relaciones de derecho administrativo y dentro del derecho administrativo están los empleados públicos. Sí, pero los empleados públicos son trabajadores. Y son trabajadores y a ellos se le aplican todas las normas laborales. Y si me dicen, no, pero no la del contrato de trabajo privado, no, el contrato de trabajo privado no, pero sí lo de la Constitución, sí los tratados de derechos humanos que refieren sobre el trabajo. Y los convenios de usted, porque el convenio 87 de libertad sindical, como el convenio 98, como estos convenios o los convenios de derechos fundamentales, va tanto para el empleo público como para el empleo privado. Hago la aclaración por las dudas. Horizontabilidad de los derechos. ¿Qué es el DIR? ¿Qué es esto? Es
la teoría alemana de la exigibilidad horizontal de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque, bueno, en el derecho público tradicionalmente se decía que estos derechos, de los derechos humanos, eran de derecho político, de derecho público, y por lo tanto era exigible al Estado. Bueno, esta horizontalidad se da en que esta exigibilidad es también a los particulares. Es interesantísimo cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha incorporado estos conceptos, inclusive los principios rectores de la ONU, donde la exigencia no es solamente al Estado, sino a las empresas. Y esto aparece en estos fallos que yo mencioné, el de Brasil, como es, Fábrica de Fuego, y Buzo Mixquito de Honduras. Esta obligación ha sido desarrollada por la doctrina jurídica y particularmente según la cual los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares en relación a otros particulares, en relación con otros particulares. ¿Y de qué estamos hablando? Las relaciones entre el empleador y el trabajador. De responsabilidad de unificación del daño, elementos, antijuridicidad, factores de atribución, que puede ser subjetivo o objetivo, relación de causalidad y daño en sí mismo. Eh, Me dice la Constitución Política de Costa Rica que nadie puede ser inquietado ni perseguido. Las acciones privadas que no dañen la moral y el orden público y que no perjudican al tercero. Acá, esto es un llamado de alerta para el uso de las nuevas tecnologías, especialmente con inteligencia artificial. Este, este artículo es una herramienta que hay que tenerla enfocada, hay que ponerle todas las luces frente a las nuevas tecnologías. Actividad empresarial y la responsabilidad del empleador se encuentran en el marco de la libertad. ¿M? Es decir, todo emprendedor, ¿no? Empresario que decide realizar una actividad, siempre tenemos que pensar que tiene que ser una actividad lícita, o sea que tiene que estar dentro del ordenamiento. ¿Y qué se le exige? El respeto de las leyes. Porque en una época hablábamos de responsabilidad social empresaria, pero no había forma de que eso fuera una obligación concreta con poder coercitivo del Estado. Y entonces hacían obras de altruismo, ¿no? Como por ejemplo pintar una escuela, arreglar una plaza, y eso los empresarios lo llamaban como responsabilidad social empresaria. Y una vez me tocó hablar en la Bolsa de Comercio, después no me invitaron más, no sé por qué, pero lo cierto es que ahí les dije a los empresarios, miren señores, la regla número uno de responsabilidad social empresaria es respetar la ley, respetar la Constitución y respetar los tratados internacionales de derechos humanos. Esa es la regla. Y en ese sentido, es importante el trabajo que viene haciendo Mauricio Castro Méndez, en el sentido de la cadena de valor, ¿no? Que esto me parece fundamental en este sentido. Es decir, esto que se llama complaints eh, esto de hacer la debida diligencia en la cadena de valor de las empresas. Eso se está transformando hoy en normatividad jurídica. Por eso esos dos fallos que mencioné sobre principios rectores de la ONU hay que tenerlos en cuenta. Y ahí aparece el tema de las acciones privadas de los hombres, que no perjudiquen a un tercero. Ese es el deber de indemnidad, ese es el deber de no dañar a otro. Y fíjense ustedes que para la convivencia social es necesario un límite a la libertad de cada uno. Porque, ¿qué es lo que pasa con esto? Siempre hablan de la libertad de empresa, ¿no? Libertad de contratar, libertad para ejercer la industria, el comercio y la actividad económica. Y esta es la reflexión que hacía un señor allá por el 1904, Viale Macet, que era médico, era abogado y era ingeniero.
Él decía, interpretando este principio, ¿no?, que nosotros tenemos en la Constitución argentina y que también está en la de Costa Rica, diciendo, si todo derecho y toda libertad tiene por límite los derechos y libertades de los demás, preciso es que la ley establezca, con igual celo, con igual generalidad, las responsabilidades que resulten de la violación de los derechos y libertades de los demás. Es decir, un trabajador ingresa a contrato libremente. Y eso lo dice la Constitución Política de Costa Rica, es decir, el principio de libertad que tiene la persona de elegir ingresar. Pero ese ejercicio de libertad del trabajador, de ingresar a un contrato de trabajo, en los hechos termina resignando libertad. ¿Por qué? Porque no hay autonomía de la voluntad en el contrato. La persona física se inserta en una organización empresaria que le es ajena. Esa organización empresaria organiza, dirige y aplica sanciones disciplinarias. Esto no lo tiene el trabajador, ni lo pacta tampoco con el empleador. Quiere decir que la autonomía de la voluntad ahí no rige. Ahí lo que hay es pérdida o resignación de libertad. Y es ahí donde interesa el orden público laboral intervenir para que esa organización, esa dirección y ese poder disciplinario no sea abusivo. Acá donde está el desequilibrio, ¿no? Porque a veces cuando explican la relación laboral, a mí no me gusta cuando hablan del capite diminutivo del trabajador o que el trabajador tiene una disminución. No, no tiene ninguna disminución. Porque las cosas que se le hacen en la empresa al trabajador se le hacen en la calle y el trabajador lo agarra a tropada. O sea, o a palazo. O sea, no es tan eh, el concepto de libertad. No. Libertad porque elige trabajar. Pero una vez que se inserta a quien organiza, dirige y aplica sanciones disciplinarias. ¿Qué es eso? Ejercicio de poder. Es decir, hay alguien que tiene poder y el otro no. Entonces, no está democratizada esa relación. Por eso hay que hacerlo con igual celo, de preservar esas libertades que el trabajador ha designado en el otro, de organizar, dirigir y aplicar sanciones disciplinarias. Y en esto, obviamente, este principio, ¿no?, que está en la Constitución nuestra, que dice las acciones privadas de los hombres están reservadas a Dios, dice así, la Constitución nuestra, eh, pero están sometidas al orden público y no pueden perjudicar a terceros. Ese es el principio de no dañar. Alterum no dañare, que viene de la época de los romanos. No es que esto es un invento, no. Entonces, ¿cómo limitar la reparación al daño material y limitarla, porque se limita solamente al daño material? Se transforma el trabajo en una mercancía, cosa que la Constitución Política de Costa Rica dice que no debe ser considerado objeto de mercado el trabajador. Entonces, si yo lo limito al daño material, la reparación, estoy considerando que la persona solo produce bienes materiales y la compenso con un daño material. ¿Y qué pasa con el daño moral? Yo siempre doy el ejemplo de un caso que tuvimos, Ponce, contra Ferrosider, una metalúrgica, que usaba una plancha hidráulica para hacer chapas con forma de canaleta. Había unas chapas para los techos que tienen unas canaletas, porque cuando llueve el agua corre por ahí, se desplaza hasta el desagüe. Bueno, esa persona ponía una plancha plana, la ubicaba en la prensa, miraba a su compañero que activaba un botón para que baje la prensa hidráulica. Había dos problemas ahí. Uno, el campo visual, había una columna en el medio, o sea que el operador tenía que correr su cabeza para ubicar si su compañero ya había puesto la chapa. Una vez que la ponía, bajaba la prensa hidráulica y formaba. Claro, el trabajador pone la plancha. Imagínense trabajo repetitivo, ¿no? Durante 8 horas sacando planchas planas de una pila, poniéndola en la plancha, mirando al otro, baja la prensa, se forma. Claro, el tema es que cuando pone la plancha entra torcida. Claro,
eso es desperdicio. Y los desperdicios se recargan en el salario del trabajador. Me cometiste un daño, dice el empleador, entonces pagalo. ¿Qué hace el trabajador? Mira que la plancha iba a salir la canaleta torcida, entonces mete la mano para acomodar la plancha rápido, ¿no? Y ahí baja la prensa hidráulica y la aplaza a dos manos. Se queda sin las dos manos. Claro, toda la discusión de responsabilidad de la compañía de seguro diciendo que sí, que habían hecho todo lo posible, que era culpa del trabajador por haber puesto la mano. Bueno, toda una situación. Se terminó condenando, obviamente, a la compañía de seguro y a la empresa, porque a los 3 meses pusieron una jaula, pusieron unas barretas para acomodar las planchas, o sea que había elementos de prevención y no se llevaron a cabo. Pero más allá de la cuestión de la responsabilidad, a mí me había quedado flotando en la cabeza qué pasaba con ese trabajador. Si yo lo reparo solamente con el daño material, pérdida de capacidad de ganancia, yo digo, bueno, perdió las dos manos, tiene incapacidad absoluta, es la mayor responsabilidad y la mayor reparación que contempla la ley. Pero esa persona tiene otros problemas, porque ya esa persona no puede acariciar a otro, o sea, porque la caricia que suele hacerse con las manos, el abrazo, ¿no? Donde la palmada que se da en la espalda es como una manifestación, hay una energía amorosa, afectuosa, de cariño que manifiesta un ser humano hacia otro ser humano o hacia una mascota que tenga. Pero esas manifestaciones se pierden, ya no las puede hacer. Ya no puede acariciar la cabeza de su hijo. Y esto que uno lo pone como si fuera una escena dramática de un melodrama italiano, en realidad si uno no lo pone así, uno se da cuenta cuando hablamos de daño material y daño moral. Es decir, hay algo más ahí que se genera en el daño material. Hay algo más. Y eso es lo que contempla el daño moral. Por eso este deber de no dañado, este principio, ¿no? Que el trabajo no constituye una mercancía, pues yo reparo solamente el daño material, estoy considerando al trabajador como un objeto del mercado, y no como un sujeto, como un objeto. ¿Por qué? Porque solamente el intercambio económico de esa relación. Y hay otra cosa más ahí que es su humanidad como ser humano y que por lo tanto tiene allí dolor, sufrimiento, padecimiento, ¿no? Que es distinto al daño psicológico. El daño psicológico requiere de atención psicológica, hasta podría ser psiquiátrica, pero esas son incumbencias, psicología o psiquiatría, son incumbencias de la salud. Pero el daño moral ahí se distingue y hay que tenerlo en cuenta. Eso está en el fallo este que yo decía aquí, ¿no? Limitar la reparación al daño es considerar al trabajador un objeto de mercado. El trabajo no constituye una mercancía, pues la normativa laboral descartó la posibilidad de que pudiera ser inscrita en el ámbito del comercio y del tráfico. Eso lo dice la Constitución de OIT de allá de 1919 y se reitera este concepto en la Declaración de Filadelfia del 44 y en la Declaración del Centenario de 2019, pleno siglo XXI. El trabajo no debe ser considerado una mercancía, impedir que por causa de un trabajo se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. Esto es lo que hay que evitar y obviamente lo dice el artículo 56 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. Y obviamente, ¿no? La evaluación del daño y que está en este fallo que yo mencioné aquí, ¿no? Que cita precedentes, ¿no? Primero, la dignidad de la persona humana constituye el centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional. El artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos y sociales indispensables a su dignidad y libre desarrollo de su personalidad. Y es por ello que no está ausente la evaluación del daño como frustración de desarrollo pleno de la vida. ¿Eh? Y ahí la cita que hace el fallo este Aquino de la Argentina. Eh, Esta
obligación genérica o llamado deber de indemnidad, reitero. Es decir, la persona que suscribe un contrato de trabajo suscribe para trabajar y tener un ingreso económico, no para salir dañada. Y salir indemne del contrato es salir sin daño. Las partes están obligadas activa y pasivamente, no solo lo que resulte expresamente de los términos del contrato, sino de aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo. Esto es un principio general de el derecho privado. Es decir, en el Código Civil, cuando hablamos de contrato, están las cláusulas expresas y las que están implícitas en todo contrato. Y obviamente lo que está implícito en el contrato es el deber de no dañar. Y obviamente este autor viejísimo, muy viejo, Krostowski, un alemán que se radicó en Argentina, hablaba del deber de indemnidad. Su tratado se llamaba Tratado Práctico de Derecho al Trabajo, así se llamaba. Un libro, dos tomos, pero jugosos, porque estos pensadores laboralistas eran gente que agotaba los temas cuando los trataba, ¿no? Y decía, ¿no? Cuando la persona que trabaja ingresa a contrato laboral, aporta una serie de bienes jurídicos. El concepto de bien jurídico, que se extrae del derecho civil, es la vida, la salud, la capacidad de trabajo y a veces también objetos materiales, ¿no? Por ello, incumbe al empleador dar cierta protección a estos bienes y, además, prevención. Y esta protección de estos bienes, en caso de ocurrir daños a estos bienes, corresponde a la reparación. Principio de indemnidad, la generalidad del riesgo y la indemnidad expresan la ecuación económica del contrato y la centralidad de la persona humana. La indemnidad es una obligación de resultado que se expresa en la obligación del empleador de dar seguridad al dependiente. Este es el principio. Ese fallo de un juez laboral de Argentina, que fue un jurista destacado llamado Fernández Madrid. Eh, Fernández Madrid decía esto en un fallo, ¿no? Y la importancia, ¿no? La generalidad del riesgo, por un lado, el trabajador no asume ningún riesgo, no debiera asumir riesgos. ¿Por qué? Porque el que organiza, dirige y aplica sanciones disciplinarias para el cumplimiento de los deberes y obligaciones del contrato es el empleador, no es el trabajador. Por tanto, no le podemos trasladar ese riesgo. Tampoco lo hace participar de la ganancia, como para decir, bueno, participemos de los riesgos. Y ese principio fundamental, el de indemnidad. Eh, y obviamente las reglas de ese principio que la establece este jurista que acabo de mencionar. Primero, no es admisible que el trabajador soporte parte del daño originado causal o concausalmente por el trabajo. Dicho daño es objetivamente injusto. La ausencia total de daño es la única vía posible para hacer efectiva la indemnidad del trabajador. La percepción de una indemnización menguada nunca lleva a la renuncia de los mejores derechos que pueden corresponder. Y ahí es donde viene daño moral, daño psicológico o cualquier otro daño. Eh, yo ya estamos, nos hemos pasado un poco de la hora, pero quería pasar rápido para entrar a ver si eh, esto. eh, aquí, bueno, acá donde habla de la condición de simple mercancía, ¿no? Que no degraden su trabajo en simple mercancía del siglo 56, por eso decíamos esto, la garantía de indemnidad y libertad del secreto de las comunicaciones, sobre el uso de las nuevas tecnologías, pero quería ir al principio de no dañar, ¿no? Acá, por ejemplo, ambiente sano, qué sé yo, y reclamar la reparación del daño causado. Este, el principio de justicia social,
el de que procure bienestar y existencia digna. ¿M? Paso rápido, simplemente para hacer un breve repaso de todo esto. No puedo hacerse discriminación respecto del salario, ventaja o de costarricense. Bueno, eh, ¿yo por qué traigo todo esto? Para ver que desde el punto de vista constitucional, yo puedo hacer un enlace de interpretación, puedo traer en la explicación de estos temas la importancia de el deber de indemnidad por un lado, la prevención y cómo buscar qué tipo de reparación de estos daños. Y ese principio que surge de la Constitución Política de Guatemala, perdón, de Costa Rica, en el sentido de este deber, ¿no? O mejor dicho, la obligación de no perjudicar a otro, es decir, esto del principio de las acciones privadas, uno puede decir, bueno, la actividad económica de una empresa está dentro de una actividad privada, está dentro del margen de libertad de empresa, pero guarda, esa libertad no puede perjudicar. Y si no perjudica, esa libertad se ejerce libremente, pero cuando perjudica, corresponde a una reparación. Y esto es un principio constitucional y que ahí enlazamos todas las normas de derechos humanos que mencionamos. Hice un paso muy rápido, y estoy a disposición para las preguntas o comentarios que pudieran hacer. Excelente, David, buenísimo, como siempre. Nos ayuda a hilvanar, nos ayuda a hilvanar, como siempre, todo ese marco internacional de los distintos tratados internacionales aplicables directamente en Costa Rica. Hayamos ratificado algunos y no hayamos ratificado otros, tal como lo decía David, son aplicables los tratados fundamentales de OIT. Y todos estos elementos que por lo menos yo considero nosotros acá en Costa Rica no hemos desarrollado plenamente en el ámbito judicial, jurisprudencial, partiendo de este deber de indemnidad. Así que yo tengo un par de cosas que querría preguntarle o pedirle a David que se explayara sobre eso. Pero primero que nada, a los compañeros que están, no sé si tienen alguna duda, preocupación. Esto muchas veces nos apela a cosas que hemos visto o que hemos sentido en nuestros trabajos o de casos que hemos escuchado. Así que bienvenida a cualquier duda, comentario o pregunta. Ustedes dirán. Adelante, Fabricio. Sí. Perdón. Sí, buenos días a todos, a don David y al profe. En especial, yo quería consultar sobre la responsabilidad precontractual. Me pareció escuchar el tema de la discriminación y también sobre los datos que la empresa o al trabajador al patrono, perdón, al cual uno está intentando ser contratado se puede dejar. Ese tema me pareció interesante, me parece sí, que no lo había escuchado hasta este momento y quisiera tal vez que don David nos pueda explicar un poco más al respecto. Bien. Es un tema que no está desarrollado en la legislación laboral, al menos de lo que estamos proponiendo. Tenemos un convenio de OIT de empresas de colocación que tienen algunas reglas, Mm. pero que nunca fueron tratados, digamos, con mayor minuciosidad. Pero ahora, con el tema de lo primero que aparece finales del siglo XX y principios del siglo XXI, es el mobbing o acoso psicológico, ¿no? Eso es lo primero que aparece como algo distinto a lo que se venía observando en las relaciones laborales. Y el tema de la violencia laboral o violencia del poder privado, así se llama un libro de unos amigos españoles, Bailos y Pérez Rey, que se llama Despido como violencia del poder privado, ¿no? Pero ese concepto de violencia del poder privado es de los franceses del siglo, de la década del 60.
que se habla del despido como violencia de poder privado, pero esa violencia se da también en la relación laboral. Y cuando uno habla del principio de buena fe, eh, al menos en la mayoría de las legislaciones de derecho del trabajo, habla también de la buena fe al momento de suscribir el contrato. Entonces, ahí yo tengo un elemento a tener en cuenta. Es decir, lo precontractual, que está muy desarrollado en el derecho civil, no tanto en el derecho laboral, porque nosotros siempre nos enfocamos al contrato. Es decir, una vez que está el contrato, todo lo que está adentro tiene un paraguas protector. Pero el trabajador es persona desde que nació. O sea, la persona, y es más, para la concepción de la Convención de los Derechos del Niño, del momento de la concepción de la persona. Entonces, la persona tiene derechos humanos antes del contrato, en el contrato y durante la ejecución del contrato y la finalización del contrato. Así como el principio de buena fe lo tenemos en cuenta, tenemos que tener en cuenta también otras cosas, otros elementos. Y en esto se vio claro con dos casos de discriminación. Uno era heladería Fredo, en Argentina, donde no se contrataban mujeres, ¿no? Se decidió no contratar mujeres. Tramitó en el fuero civil este caso. En el fuero civil directamente dijeron, miren, acá lo que hay es una discriminación, no está acreditadas las razones o causas objetivas para no contratar a esa persona. Se condena a la empresa a contratar y se le da el mínimo de lo que requiere el cupo para la ocupación de cargos públicos por la ley electoral. Es decir, en Argentina, una ley bastante vieja ya a esta altura, tiene un cupo. Es decir, un 33% debe ser cubierta las listas con mujeres. Hoy se está reclamando paridad. Eso después se incorporó a las comisiones directivas de los sindicatos, de reclamar paridad, pero ya se incorporó el cupo. Entonces esta condena de la ley de Alfredo, pues estoy hablando de una condena de los años 90, dijo, bueno, la empresa tiene que contratar por lo menos hasta un 33% de mujeres, están obligadas a contratar. Y ahí aparece la violación de la libertad de contratar, violación del derecho de propiedad, la de ejercer toda industria lícita, que está en nuestra Constitución, como libertad de empresa. Y frente a esto, la Corte Nacional ha dicho, frente a la libertad de contratar, debe prevalecer la libertad contra la opresión. ¿De dónde sale esto? De fallos de la Corte de Estados Unidos. Fallos viejos, de la época del apartheid. Pero esta concepción, ¿no?, de no discriminación me lleva a empezar a cuestionar la precontractualidad como un elemento básico del derecho del trabajo. Aparece el caso Cisneros, que era una mujer que quería manejar un colectivo, es decir, un bus, donde cargan allí alrededor de 60 personas que andan en el transporte público de pasajeros. Y ella quería conducir el colectivo. La empresa le dice que no. En la provincia de Salta, en la ciudad, hay 7 líneas de colectivo que van a distintos puntos de la ciudad. Tienen alrededor de 700 choferes, 7 empresas. Durante un año contrataron alrededor de 100 trabajadores. Nunca la llamaron. Ella tenía la permiso de conducir hasta transporte público de pasajeros a nivel interjurisdiccional, que es una credencial que tiene como mayor reconocimiento. Ella tenía las condiciones objetivas para poder manejar estos transportes, pero la empresa no quería contratar mujeres. Y la Corte Nacional le termina reconociendo el derecho a contratar, impone a las empresas contratar a mujeres, y la decisión de la justicia de la provincia de Salta termina aceptando
bueno, quedaba otra, el fallo de la Corte Suprema, y obviamente la empresa tiene que contratar hasta un cupo determinado que llegue a ese 33% que mencionamos. Es decir, acá donde aparece lo precontractual, pero yo le agrego el tema de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque antes todos los datos personales de privacidad e intimidad de la persona quedaban guardados en una carpeta, en un archivo metálico ordenado alfabéticamente. Hojas amarillas, después de 30 años la empresa tenía esta información, pero la tenía en una carpeta en una oficina cerrada bajo llave. En cambio ahora se sube a la nube. ¿Qué es la nube? No sé. Si es una nube tóxica o es una nube de lluvia, no lo sé. Pero eso de la nube es que queda a disposición de otros sujetos de las redes que pueden utilizarlo para la publicidad. Se vende, se comercializa y eso no está regulado. Y es lo que se saca de esas planillas de informes que las personas llenan y presentan un trabajo. Se presentan 300 personas para un trabajo y contratan a 3 o 4. ¿Qué pasa con esa información? Lo otro, la intimidad y privacidad. Se le puede preguntar si está embarazada, se le puede preguntar si tiene enfermedad de HIV-Sida, se le puede preguntar si se drogó en los últimos 3 días, se le puede preguntar si usa sustancias prohibidas por la ley. Es decir, todo esto son cosas que aparecen. En Guatemala y Honduras, no sé Costa Rica, pero en Guatemala y Honduras, por ejemplo, usan el polígrafo. ¿Por qué? Porque hay algunos estados de Estados Unidos que lo usan. Y el polígrafo lo que detecta son emociones, no detecta verdades o mentiras. Sin embargo, estos señores de Yanquilandia están convencidos de que eso detecta verdades o mentiras. Y lo que detecta son emociones. Y una persona temerosa, vergonzosa, le pregunta si violó a una persona y se pone nervioso, porque dice, está pensando que yo hice algo. Y el corazón le empieza a latir, empieza a transpirar, y el detector, supuestamente de mentira, empieza a marcar con unas rayas, con una intensidad tremenda, y no es que sea una persona que ha sido descubierto en un delito. Así es que se ha descubierto un montón de personas que han estado presos 20 años y después se comprobó que era inocente. Por eso no detecta mentiras, detecta emociones. Y así sucesivamente, falta regulación en este aspecto. Eso es violencia del poder empresario, porque es un uso abusivo. ¿Por qué abusivo? Porque la persona acepta cualquier cosa y responde cualquier pregunta, porque lo que quiere es el trabajo. Entonces no dice, no, me reservo porque esto hace a mi privacidad, a mi intimidad. Ah, sí, bueno, entonces no, no te contrato. Y así termina el diálogo. Se entiende que esto es necesario, indispensable, pero primero hay que poner blanco sobre negro cuál es el problema. Bien, no sé si alguien tiene algún otro comentario. Ahí nada más para mencionar un dato específico, meter la regulación del Código de Trabajo costarricense. Ya desde hace muchos años, los riesgos de trabajo se planteaban en el código como los accidentes y enfermedades que ocurren en los trabajadores, ciertamente por consecuencia del trabajo que desempeñen, pero también dice con ocasión del trabajo. Y con la reforma procesal laboral, se reformó y se incluyó el título octavo de prohibición de discriminar, donde vienen varios artículos generales señalando diversas modalidades de discriminación y demás. Pero tiene, digamos, un par de artículos específicos que nos puede llevar a este lugar que planteaba Fabricio y contestaba David. El artículo 408 dice, todas las personas sin discriminación alguna gozarán de las mismas oportunidades para obtener empleo y deberán ser consideradas elegibles en el ramo de especialidad siempre y cuando reúnan los requisitos formales solicitados por la persona empleadora o que estén establecidos mediante ley y reglamento.
Dice que toda discriminación de las contempladas en este título puede ser hecha valer por las autoridades en los juzgados de trabajo. Y finalmente, el artículo 410 en su último párrafo, dice: todo trabajador que en el ejercicio de funciones relativas al reclutamiento, selección, nombramiento, movimiento de personal o de cualquier otra forma incurra en discriminación en los términos de este título, incurre en falta grave para los efectos del artículo 81, que es el que legitima la causal de despido. Entonces, claro, se plantean, como bien decía David, muchísimas preguntas, ¿verdad?, sobre los alcances, limitaciones y demás. Y normalmente se plantea desde el punto de vista de la discriminación, ¿verdad? Pero podría en el mismo proceso de selección de personal o en las entrevistas causarse un daño, no necesariamente por discriminación, sino por otro tipo de actividades, digamos, o de acciones de la empresa o por omisiones que pudieran dañar, ¿verdad? Entonces, claro, ahí hay un tema que está mencionado en la ley, en el proceso de selección, pero sobre el cual, hasta donde yo conozco, todavía no tenemos mucho desarrollo jurisprudencial. Guillermo, vos habías levantado la mano al inicio. Ujú. Sí, sí, gracias, don David, qué gusto escucharlo. Eh, Aquí en Costa Rica es más a modo de comentario, pero tiene una alta relación con las indemnizaciones, ¿verdad? El daño moral, el daño material de los trabajadores. En Costa Rica, digamos, hasta 2012, todo trabajo, digamos, que ejerciera un particular con el gobierno en una contratación administrativa, si había algún tipo de conflicto laboral, se tramitaba en sede laboral. A partir del 2012, todos esos se determinó, digamos, que lo correspondiente era tratarlo en materia contencioso administrativa. Entonces hay muchos casos, digamos, donde trabajadores han servido, digamos, por medio de contrataciones, donde no existe relación laboral, ¿verdad? Pero que en la práctica, y con base en el principio de contrato de realidad, se daban situaciones que efectivamente eran de relación principalmente por el hecho de la subordinación. Entonces, muchos de esos casos quedan en contencioso administrativo, y si bien es cierto, el contencioso administrativo no tiene por decirlo un ejemplo, una ideología o una línea laboral, sino que es más de protección a los bienes del Estado, pero sí hay casos donde han resuelto que hay relación laboral encubierta. Pero muchísimos casos quedan en el limbo, donde inclusive la sala primera tiene un criterio totalmente apartado de la sala segunda. Entonces hay una desprotección a ese derecho de indemnización, donde claramente en casos exactamente iguales que han sido tratados en sede laboral por sala segunda, pues han determinado relaciones laborales encubiertas. Entonces ahí hay un conflicto, hay un choque de criterios que me parece muy preocupante, ¿verdad? Y que inclusive tengo, digamos, por experiencias personal, digamos, bastante conocimiento al respecto de esos casos. Entonces, no sé qué opina usted sobre por qué se puede dar esa hiperprotección a los intereses del Estado y no al trabajador como debería ser, como está constitucionalmente indicado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo tengo bastante escrito sobre ese tema. Em, a ver, el primer tema aquí es la formación de los profesores de Derecho Administrativo. Eh, la formación académica de los profesores de Derecho Administrativo es una formación bastante extraña, porque suelen ser defensores de los intereses del Estado. Pero ¿basado en qué cosa? El interés público, ¿no? El problema del interés público es que no está definido conceptualmente. Y cuando un concepto no está claramente definido, ¿quién lo define? Lo define el poder de turno, que puede ser de derecha, de izquierda, del centro para arriba, del centro para abajo, del centro para los costados, pero lo define el poder. El tema con el poder es qué tipo de relaciones yo hago con el poder. Y ahí es donde el derecho administrativo debiera tomar los principios constitucionales, donde el principio básico que da base al derecho administrativo es que los derechos y garantías
de la parte dogmática de una constitución, van dirigidos a los tres poderes del Estado. ¿Qué quiero decir? Que, contrariamente a lo que piensa la mayoría de los profesores de derecho administrativo, acá el sujeto vulnerable y que debe ser protegido es la persona, no es el Estado. Al contrario, los derechos y garantías van contra el Estado. Y el interés general debe respetar los derechos de las personas. Es decir, este es el razonamiento lógico que uno tiene que hacer del derecho administrativo. Reglamentario de la Constitución, porque el derecho administrativo no es nada más ni nada menos que el reglamentario de la Constitución y no el reglamentario del poder político de turno, porque ese poder político de turno es cambiante. Hoy puede estar a la derecha, puede estar a la izquierda, puede ser la bota del Trump o querer hacer la revolución. Eso no importa. Lo que importa es que es la Constitución y que la reglamentación de la Constitución debe ser respetar el interés general, que no es el interés del poder político de turno. Y acá dicho esto, cuando bajamos esta historia al empleado público, antes que empleado público es ciudadano, es persona que ingresa a la administración pública como persona. Por lo tanto, tiene los derechos constitucionales. Y acá no importa si es administrativo, laboral, comercial, civil, lo que sea, es persona. A partir de ser persona, es el razonamiento que jurídico que tenemos que hacer. Por eso yo, cuando empecé a hablar de daños, empecé con los tratados, con la Constitución y los tratados. Cuando lo bajo al derecho laboral o lo bajo al derecho administrativo, bajo las personas. Y en ese ámbito debe prevalecer la persona. Por eso nunca el interés general, porque una regla del derecho administrativo, las cláusulas del derecho privado, ¿no? No afectan al derecho administrativo, porque las reglas del derecho administrativo son exorbitantes del derecho privado. Esta es una regla que los administrativistas tienen en su cartera, pero guarda con esto, porque nunca puede ser exorbitante de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, porque ese interés general comprende los fines últimos que tiene la Constitución y lo que acompaña a esto, que son los tratados internacionales de derechos humanos. Este es el planteo que hay que hacer para desarmar ese concepto cerrado del derecho administrativo. Y los laboralistas tenemos que pelear porque el empleo público sea derecho del trabajo. Y no estoy diciendo que sea regulado por la ley de contrato de trabajo, no, tiene que tener un estatuto especial, porque ahí está el interés general, todo lo que sea. Pero los principios básicos del derecho del trabajo, por supuesto que los tiene que tener. Como un salario justo, como el principio de justicia social, como derecho a la sindicalización, el derecho a la negociación colectiva. Es decir, el empleado público es un trabajador. Parece una verdad, pero grullo, pero lo tenemos que decir porque los administrativistas confunden y piensan que el derecho administrativo es la defensa del gobierno de turno. Puede ser que los jueces se sientan amenazados por los gobiernos de turno y cuando tienen un conflicto con el Estado, se cuidan para que no los rajen. Esto puede ser. Pero ahí está fallando el Estado de Derecho, está fallando la democracia. Esta es mi opinión. Excelente, David, muchas gracias. ¿Algún otro compañero o compañera? Sí, no, yo le voy a pedir aquí, Adriel plantea, profesor, usted podría decirnos los escritos que tenés sobre esta materia, ¿verdad? Sí, David me ha pasado ¿Sobre varios daño también, o pero sobre empleo público? Porque sobre empleo público tengo bastante. creo que sobre daños vos me has pasado, yo tengo ahí una carpeta que yo les voy a compartir, pero sobre empleo público no recuerdo que me hayas pasado. ¿Qué es lo que está Bueno, planteando Adriel? te voy a pasar entonces. Te voy a Perfecto, pasar. perfecto. Y yo se los hago llegar.
Bueno, cualquiera, todavía tenemos unos minutos más si quisiera alguna pregunta. Mientras no veo ninguna mano levantada, por favor, quien quiera, este sería el momento. Pero mientras tanto, David, yo es algo que ya hemos conversado en el pasado y a mí me gusta plantearlo de esta manera. Cuando yo estuve en Argentina, me llamó, bueno, llegué por primera vez a trabajar en la universidad ya y David fue mi director de tesis en otra materia que no tiene que ver con eso, pero me llamaba poderosísimamente la atención que uno de los elementos de principal preocupación de los laboralistas en Argentina era toda la temática de la salud ocupacional, los daños, las indemnizaciones y demás, y había unas conversaciones que yo desde Costa Rica veía como muy ajenas. Y poco a poco me fui percatando de que probablemente, a nivel de hipótesis, uno de los elementos centrales que genera esa enorme distancia entre el tema de los daños en Argentina y los daños en Costa Rica, en el mundo del trabajo, es toda esta discusión de las indemnizaciones tarifadas o tasadas, ¿verdad?, que tiene nuestra legislación y que ha servido por lo menos en el marco de la sala segunda, que es la sala laboral, para impedir la reclamación de daños más allá de la tarifa fijada por pérdida de capacidad del trabajo dado un daño o una enfermedad. Versus, yo sé que Argentina ha tenido sus idas y sus vueltas, ¿verdad? Dependiendo de los distintos gobiernos, pero generó una punta de lanza muy importante alrededor de la idea de que el hecho de que existiera una tarifa para valorar cierto tipo de daños no impedía la indemnización integral o la indemnización plena por los daños sufridos en el trabajo. Y nosotros tenemos una sentencia aislada por allá de la Sala Constitucional que dice que la tarifa no impide el reclamo del daño integral, pero en sede laboral no hemos llegado a ese lugar. Y eso hace que entonces las discusiones que se generan en el ámbito judicial costarricense en materia de protección frente a los daños e indemnizaciones plenas frente a los daños sea o inexistente o muy limitada. Si yo quería plantearte un poco este tema que ya hemos conversado en algún otro momento para que pudieras darnos una reflexión al respecto, David. Ujú. Sí, a ver, ahí yo tenía para mostrarles a ustedes dos autores civilistas, no de derecho del trabajo, sino civilistas. Uno es Mosés Iturraspe y el otro es López Mesa. Mosés Iturraspe hace hincapié en esto de la responsabilidad objetiva, ¿no? Ujú, ¿Qué es lo que se plantea? Si yo pongo la responsabilidad objetiva, ¿no? Que es que en ocasión del trabajo se produce un daño y es por la actividad riesgosa ujú, que genera cualquier tipo de actividad, eh, que vos muy bien me lo explicabas respecto de las bananeras que tienen ese donde están colgados los cachos de banana y que son tirados por las personas y que ujú, generan un ujú, daño tremendo. ujú, Ahí vemos que hay una actividad riesgosa. Desde principios del siglo XX se abandonó la idea de culpa y se pasó a la teoría del riesgo creado. Entonces empezaron a pedir, obviamente los responsables, que se limitara a esto a través de una tarifa para dar previsibilidad. Pero el problema de los daños es que vos no podés tener previsibilidad del daño. Es decir, porque si no, decir, ¿cuánto me cuesta dañar a una persona? Tanto. Bueno,
hago una previsión de costo, como el previsión de costo que hago con el bienes de capital. Una maquinaria, un auto, amortizo el capital y yo sé que a los 5 años tengo que cambiar ese auto, ¿no? Y lo amorticé, tengo una previsión de daño y ¿qué hago con el auto? Lo descarto. Eso no se puede hacer con los seres humanos. Primero porque no es una mercancía, no es un objeto, es un sujeto. Segundo porque tiene una vida, ¿no? Entonces, este López Mesa mete el tema de la culpa y dice, no, no podemos hacer la responsabilidad objetiva, tenemos que hacer la responsabilidad por culpa. Es querer volver al siglo XIX, la teoría de Domat, estamos hablando de civilistas, ¿no? La teoría de Domat de la culpa. Y claro, en el siglo XIX, probar que un empresario era responsable por culpa, porque el obrero de una metalúrgica había puesto la mano en el balancín, era muy difícil, porque lo primero que decía el empleador, yo nunca le di la orden de que pusiera la mano en el balancín. Eso le bastaba para tener que probar al trabajador cómo había ocurrido el accidente. ¿Y usted por qué tenía la mano en la zona de riesgo? Y porque estaba trabajando. Es como la película muy buena, esa La clase obrera va al paraíso, donde está poniendo la piecita ahí en el torno, y trabaja por cantidad. Y todos los compañeros le dicen, no trabajes así, porque eso puede ocasionar accidentes. No, si yo, y él, y dice, ¿y cómo haces para concentrarte y que no te lastimes? Y dice, yo pienso, dice, una pecha, un culo, una pecha, una pieza, dice, pensaba en otra cosa para poder hacer la pieza a velocidad. Y trataba de mejorar sus récords, pero condicionaba a los demás a tener que trabajar hasta que pierde el dedo pulgar. Y ahí se transforma en el sindicalista número uno, ¿no? Es decir, que protesta y reclama, Mm. pero ya está fuera de la empresa. Esto es un poco la cuestión, ¿no? Cuando yo pongo una tarifa, a mí no me importa la prevención para que no ocurra. En Mm. cambio, si yo pongo una reparación fuerte, es más, si le agrego daños punitivos, es el caso de Fort Pinto, de Estados Unidos. Exacto. Es decir, cuanto mayor va a ser la reparación, mayor va a ser el cuidado de la prevención para que el accidente no ocurra. Y el hecho de poner mayores daños no es para que el trabajador se transforme en millonario, es para evitar que ocurran los accidentes. ¿Y cuál es la víscera más sensible del empleador? El bolsillo. Ahí es donde duele. Porque yo le pongo una tarifa y lo hace un ente, que puede ser un ente del Estado o un ente privado como una compañía de seguro. Es la persona que lleva adelante la organización de la empresa, la dirección de la empresa y el poder disciplinario, y el trabajador me podrá decir, viejo, esto no tiene la plancha de seguridad, tenemos problemas acá porque podemos tener accidentes, qué sé yo. Bueno, si no te gusta, andate. El poder disciplinario lo tiene el empleador. Organiza el trabajo, lo dirige, y si a vos no te gusta, te aplico sanciones disciplinarias. Por eso, la responsabilidad objetiva, la responsabilidad por reparación plena, es la que hay que discutir y cuestionar. Mm. En Argentina se discute y se cuestiona esto con ese principio constitucional. Por eso yo decía, es la misma redacción que tiene la Constitución de Argentina, del artículo 19, las acciones privadas de las personas que están sometidas al orden público y no pueden perjudicar. Ustedes la tienen en la Constitución de Costa Rica. Ujú. Ahí está. No sé si se alcanza a ver. Sí, claro. Ujú. Artículo 7. No, Ese, no, este no. sí. No, este es el que elegí. No, no, perdón, perdón, pero Ujú. ese no es. Perdón. Otra vez me confundí. Ahí está. A ver acá.
yo se la había mostrado, pero bueno, no Sí. importa. Em, ¿Por qué hago hincapié en esta norma? Primero, porque es igual que la de Argentina. Y segundo, que es de la cual en Argentina se trabajó el concepto y se desarrolló precisamente para esta conceptualización, ¿no?, de la teoría del riesgo creado y el deber de indemnidad, es decir, de no dañar a otros como Mm, principio constitucional. ujú, Ahí lo pongo. ujú, Es que artículo 28, ¿no? El ujú, segundo párrafo dice: las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen al tercero ujú, están fuera. O sea, si lo leemos, ¿qué pasa cuando perjudican a terceros? ujú, Es decir, quien organiza, dirige y aplica sanciones disciplinarias provoca por su actividad un daño, debe reparar. Es ese concepto que obviamente se desarrolló en Argentina porque es exactamente lo mismo el artículo 19 de nuestra Constitución. Es de ahí donde hay que empezar a desembrozar y construir, obviamente, este concepto. perfecto. Buenísimo, David. No sé si nos queda algún otro comentario, algún compañero o compañera. Recién, David, se nos integró Anaí Fajardo, y es otra profesora de la Cátedra de Derecho Laboral, y ella junto con todo su otro grupo va a estar presente, y como había mencionado, tengo bastantes otras personas, líderes sindicales, jueces, funcionarios, etcétera, que están muy interesados en la charla del día jueves sobre el convenio 190 de la OIT. No sé si tienen algún otro comentario, pregunta, duda. ¿Estamos? Bueno, buenísimo. No queda más que agradecer siempre la generosidad enorme de David, que siempre nos ayuda y siempre está pendiente de colaborar con la reflexión y con la profundidad de la experiencia que David tiene, es extremadamente provechosa. Así que sin más, bueno, te doy un aplauso como siempre, David. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nos vemos entonces el día jueves. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos el jueves. Suerte. Excelente. Hasta luego. Chao. Hasta luego.